Hola a todos. El título de este artículo es Revisión teórica contextual de los modelos de competencias directivas para el autotransporte público de carga en seco, paradigma de una visión directiva. La estructura de exposición es la siguiente: planteamiento del problema, marco teórico, marco contextual, metodología, propuesta, conclusiones. Dentro del planteamiento del problema para esta investigación, se vuelve trascendental la desregularización del sector fijada en 1989. Hay un antes y un después. Antes de dicha desregularización, los contratos eran designados, los precios eran fijos, no se medía la productividad, no se requerían de competencias directivas. Después de esta fecha, los precios bajaron, amplió la oferta de servicios, surge el concepto hombre-camión, se muestra más la ausencia de centros de capacitación empresariales y hay poca especialización. Esto ocurre debido a que antes de dicha desregularización, al tener los contratos designados, no cualquiera podía tener un grupo de camiones para poder transitar por carreteras federales. Viene la desregularización y muchos trabajadores que antes estaban dentro de los contratos designados empiezan a comprar sus propias unidades y se crea el concepto hombre-camión. Ese concepto hombre-camión hace que los precios se empiecen a bajar. Sin embargo, se nota mucho más la ausencia de competencias en el momento en que dichas organizaciones empiezan a crecer. Así también existe una presión creciente debido a que en ese año el Tratado de Libre Comercio va siendo o va exigiendo que los rubros de la cadena de suministro sean mucho más estandarizados, mucho con mejor eficiencia. Sin embargo, la transportación no tiene el mismo efecto y eso hace que los hombres camión o los que antes se encargaban de la transportación, en este caso de las mercancías, empiecen a identificar la necesidad de estandarización con el grupo ISO, por ejemplo, 31.000, 28.000, 17.020, por citar algunos, las normativas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 061, 012, por citar algunos ejemplos, ¿no? Y esto, aunado a la necesidad de la estandarización y de conocimientos mucho más especializados, se gesta la mayor oferta de servicio, abaratando el precio y el incremento de los costos energéticos, incremento de robos, incremento de primas de seguro. Esto gesta nuevas necesidades. Por ello, las organizaciones, en el momento en que se van fijando a razón del posicionamiento deseado, tienen la necesidad de ir juntando o acumulando esas competencias para que su desempeño pueda ser mucho mejor y realmente logren posicionarse de acuerdo a lo deseado o a lo planeado. Dentro del marco teórico podemos identificar que el concepto de competencia directiva se gesta a razón de tres elementos: las habilidades, los conocimientos y los valores. Dentro de las habilidades podemos encontrar los conceptos humanos, conceptual y técnico. Ahora, a razón de los modelos de competencia, pues básicamente los elementos que se encuentran es la evolución del entorno organizacional, el estandarizar el diseño y funcionamiento de las organizaciones, orientar los esfuerzos de trabajo y la adaptación a cambios internos y externos. Y cuando se habla del desempeño, pues básicamente se habla de cómo el accionar, en este caso, de las competencias directivas, dan respuesta a un conjunto de problemas ya en la práctica. Dentro de esta misma revisión teórica podemos identificar dos elementos: uno que es el sistema de modelos de competencias, el cual busca identificar la competencia, normalizarla, darle formación basada en competencias y cerrar con la certificación de competencia. Pero cuando hablamos de la fase de integración de la competencia directiva junto con el desempeño deseado, también se forman cuatro elementos a analizar. El primero, el diagnóstico de la competencia. El segundo, la instalación de la competencia ausente diagnosticada. Y como tercer elemento, el desarrollo de la instalación del concepto número 2. Y por último, la potencialización de dichas competencias. Estos últimos elementos son los que se analizaron en este artículo de acuerdo al marco contextual. Ahora, el marco contextual nos dice que las principales certificadoras a nivel mundial son las siguientes: el APIX de Estados Unidos, Human Resort de Canadá,
la Comisión Nacional de Certificación de Competencias Laborales de Chile, la Clasificación Brasileña de Ocupaciones de Brasil y el Sistema Nacional de Competencias de México. Aquí podemos identificar dónde se ubican y el alcance que tiene cada una de ellas. Ahora, dentro de la metodología comparativa descriptiva que se utilizó para este estudio, podemos identificar que en la recopilación de documentos o marco teórico se buscaron libros, artículos, legislaciones, informes, memorias, estudios, entre otros, para poder llegar al posicionamiento del concepto de marco teórico. Y en el marco contextual fue el análisis, en este caso, de las certificadoras u organizaciones que están certificando en base a competencias ya antes citadas. Unimos los dos elementos, se analizaron de manera comparativa para poder generar la revisión teórica contextual a fin de generar la propuesta del modelo mencionado dentro del artículo. Ahora, esa metodología a donde se pudieron analizar tanto los elementos del contexto como los elementos teóricos, nos muestran que en la fase 4, la potencialización de competencias, son una fase en la cual los elementos de contexto al día de hoy no utilizan o no están dando presencia. Por ello, la propuesta que nosotros estamos generando para que esa fase 4 pudiera operar como lo marca, en este caso, el marco teórico, habla, pues básicamente, que dichas organizaciones tienen que analizar el contexto. Una vez que analizan el contexto, generan la planeación estratégica y esa planeación estratégica tiene que bajar información a las perspectivas financiera, orientación cliente, proceso interno, aprendizaje y conocimiento para que esos elementos nutran a las habilidades y las habilidades entren hacia la formación técnica, conceptual y humana desde la identificación de las necesidades de las competencias. Una vez que se tengan esa identificación de necesidades de competencias, se logren normalizar, se formen y una vez que se forman, se puedan potencializar a fin de que la organización pueda alcanzar el posicionamiento deseado y una vez que lo alcanza a través del uso de competencias a razón del desempeño generado, pueda nuevamente reposicionarse siempre y cuando la orientación principal siempre sea la satisfacción del cliente. Para esto, las conclusiones que nosotros podemos identificar son las siguientes. La primera, que las habilidades y competencias directivas deben estar orientadas al resultado esperado. Número dos, el directivo es el portador del pensamiento cognitivo dentro de la organización. Número tres, la identificación de las necesidades individuales del directivo permite desarrollar el desempeño esperado y asimilar las competencias instaladas en dicho directivo. Y número cuatro, el proceso de cambio cognitivo está relacionado a los cambios personales del directivo y a la injerencia de los cambios grupales de la organización bajo el enfoque diagnóstico de competencias, instalación de competencias, desarrollo de competencias y, por último, potencialización de competencias. Muchísimas gracias. Saludos.